Un saludo a todos. Mi nombre es Juan Francisco Peralta Santos, estudiante de la Universidad de Cuenca, Facultad de Ingeniería, Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones. En este video expondremos un resumen sobre la investigación realizada con el tema Efectos digitales de audio DSP para guitarra eléctrica. Los efectos digitales de audio son usados en general para mejorar el sonido de un instrumento musical o en algunos casos la voz. En el caso de la guitarra eléctrica, comercialmente los efectos son construidos en pedales, en sistemas de procesamiento digital o embebido en algunos amplificadores. Inicialmente, estos efectos se construían con elementos analógicos. Cada efecto tenía un circuito por separado, por lo cual, para emplear varios efectos al mismo tiempo, se utilizaban sistemas en cascada. Esto representaba una gran inversión de dinero. Con el pasar del tiempo, la capacidad de procesamiento de los diferentes dispositivos digitales ha ido aumentando. Esto, sumado a las diferentes investigaciones sobre procesamiento de señales, han posibilitado la implementación de varios efectos sobre una sola plataforma integrada. Cada efecto digital lleva consigo un algoritmo, que se puede representar por un diagrama de bloques. Actualmente existen varios softwares implementados para PC que realizan estos procesos. Uno de los más conocidos es el Guitar Rig 5, con el cual realizaremos una comparación con una implementación realizada en MATLAB. Los efectos de guitarra se dividen en 7 tipos básicos: de distorsión, dinámicos, de filtrado, de modulación, de frecuencia, de time base y de feedback o sustain. Este es el software Guitar Ring. Aquí podemos observar que los efectos están divididos por los 7 tipos básicos: delay, distorsión, dinámicos, de filtrado, modulado, etcétera. Luego veremos una comparación de esto con las simulaciones realizadas de MATLAB. A continuación, se expondrá 4 de los algoritmos de los efectos más utilizados. Efecto delay. Los efectos delay causan que a la salida la audiencia note un eco de la presentación del artista. Típicamente en este efecto se configura la relación efecto-sonido original y el tiempo de retardo. Aquí podemos ver una ilustración del efecto delay que corresponde a lo que típicamente se conoce como un eco. Aquí podemos observar el diagrama de bloques del efecto delay, donde a la entrada de audio es sumada la misma entrada de audio pero retardada por un tiempo. A la entrada original y a la entrada retardada se le agrega una ganancia. Esta ganancia está dada por el tipo de efecto que queremos lograr, o si queremos más relación efecto que sonido original. El delay está dado por la frecuencia de muestreo. En este caso, la frecuencia de muestreo es 44.1K, por lo que este valor corresponde a un segundo de retardo. A continuación, vamos a escuchar el resultado de la simulación. El sonido original que se utilizó es el siguiente. A continuación, escucharemos el resultado de la simulación del efecto delay. Como se puede apreciar, existe un eco que corresponde a un eco de un segundo por el valor del delay que implementamos anteriormente en el diagrama. Si es que cambiamos este valor, por ejemplo, a medio segundo, que correspondería al valor de 22.500, y simulamos, vamos a obtener un eco de menor tiempo. El resultado de esta simulación va a ser lo siguiente.
Como se puede notar, el tiempo del eco es menor en este caso. Ahora realizaremos una comparación con el software Guitar Ring. Fue imposible realizar la comparación en tiempo real puesto que el software Guitar Ring toma el control de toda la tarjeta de audio y es imposible grabar la voz al mismo tiempo. Por lo que con la misma entrada de audio se realizó el efecto y se le exportó a otra pista de audio. El resultado de usar el efecto delay es el siguiente. Como se puede escuchar, el resultado de esta simulación es similar que el obtenido en MATLAB. A continuación veremos el efecto chorus y flanger. Un efecto chorus simula el sonido producido por las orquestas, donde hay pequeñas diferencias entre el timbre y la altura de los diferentes instrumentos, mientras que el flanger emula el sonido que se obtiene al grabar un sonido en dos diferentes cintas de grabación sincronizadas, grabación de audio antigua, y presionar una de ellas periódicamente contra su carrete. Esto se denomina flange. Ambos se basan en el efecto vibrato, por lo que es necesario su análisis. Aquí podemos ver una representación gráfica de cómo se escucharía los diferentes efectos. El chorus, como si tuvieran varios instrumentos al mismo tiempo sonando por detrás. El flanger como un sonido de avión y el vibrato que es básicamente un delay variable. El efecto vibrato se genera a partir de un retardo dinámico de la señal de entrada en el tiempo. Este retardo dinámico cambia por medio de una función senoidal centrada en un valor fijo. La amplitud del seno se define como chorus width. Este parámetro cambia según el efecto deseado. El retardo variable en el tiempo real puede generar retardos en fracciones de muestra, por lo que para solventar este problema se recurre al retardo por interpolación lineal. El retardo por interpolación lineal promedia los valores medios entre muestras multiplicando cada elemento por eta-1 y eta respectivamente, donde eta representa la distancia de interpolación y corresponde a un número entre 0 y 1. La implementación de este método en un sistema real tiene el siguiente diagrama de bloques, donde es el mismo vibrato pero multiplicado por algunas ganancias que se denominan de feedback, feed forward y blend. Los valores de estas ganancias se configuran para obtener los diferentes tipos de efectos basados en vibrato. En esta tabla podemos observar los valores de las distintas ganancias para cada uno de los efectos. Aquí podemos observar el diagrama de bloques correspondiente al flanger, donde a la entrada se le suma una versión retardada de la entrada, pero este retardo está dado por una función seno. Los valores de la función seno de amplitud y de frecuencia están dados por el efecto que queremos tener a la salida. En este caso está configurado para un efecto flanger normal. La salida de esta simulación es la siguiente. El resultado de la salida con el programa Guitar Ring de este efecto es el siguiente. Como se puede escuchar, ambas salidas son muy similares. El efecto flanger y el efecto chorus
tienen muchas similitudes. Es por eso que en Guitar Ring estos dos efectos están sobre una misma simulación. Si observamos el diagrama de bloque del efecto chorus, veremos que no es más que una suma de varios efectos flanger. La diferencia entre ellos es la amplitud del seno y su desfase, como podemos ver, además de las diferentes ganancias de cada uno de los bloques. La respuesta de este efecto es la siguiente. De igual forma, si comparamos con la salida del software Guitar Ring, tenemos lo siguiente. Hay un poco de diferencias por la ganancia que se escogió en la salida del efecto y por la cantidad de efectos flanger que utilizamos para la simulación en MATLAB. Como siguiente punto tenemos el efecto reverb. El propósito de un efecto reverb en diferentes localidades como el mod, que simula una sala grande, o el plate, que simula paredes metálicas. El diagrama de bloques de este proceso se puede ver claramente en la siguiente figura. Aquí podemos ver el diagrama de bloques del efecto reverb, que como se dijo, no es más que un retardo con retroalimentación. El valor típico del retardo es de 10 milisegundos, que en este caso por la frecuencia de muestreo es aproximadamente 550 muestras. El resultado de la simulación de este efecto es el siguiente. Como podemos escuchar, este efecto le da mucha más profundidad al sonido. Si comparamos esto con la salida del software Guitar Ring, como podemos escuchar, esto también le da mucha más profundidad, aunque en el programa Guitar Ring está implementado para tener una reverberación de estudio. Implementación de efectos en una plataforma de DSP. Eso ya. Implementación de efectos en una plataforma de DSP. Para la implementación en una plataforma de DSP se debe tener claro la velocidad de procesamiento del integrado, puesto que se necesita una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz para poder abarcar todo el espectro de frecuencias que podemos obtener de una guitarra eléctrica. Otro parámetro importante es la capacidad de memoria del integrado. Como veremos más adelante, todas las implementaciones se basan en un buffer donde se van guardando diferentes valores computados para ser adheridos posteriormente a la señal original. Generalmente se prefieren realizar estos programas en lenguaje C, puesto que existen librerías especiales para el manejo de señales para DSP, además de la librería matemática, la cual es muy importante para la realización de operaciones de punto flotante. Efecto delay. Para la implementación de este efecto se sigue el algoritmo planteado anteriormente. Se debe tomar en cuenta que la plataforma utilizada para la implementación tiene que guardar por lo menos lo correspondiente a 85 milisegundos de audio, que para una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz sería 3749 muestras. Las capacidades necesarias para la implementación se muestran en la siguiente tabla. El consumo de procesador sería de 2.78 millones de instrucciones por segundo. El consumo de memoria de datos sería de 4.296 palabras y el consumo de memoria de programa sería de 396 palabras.
efecto chorus y efecto flanger. Para este caso, las palabras dentro del buffer serán variables para conseguir una variación del delay. La función seno que controla este retardo puede ser generada por dos métodos, por LFO, Low Frequency Oscillator, o una tabla con los valores del seno. Para el primer caso no existe limitación en cuestión de memoria. Para el segundo caso se tiene que tomar en cuenta el número necesario de muestras para representar correctamente un periodo de la función. Esta cantidad de bits deberá ser usado por la memoria del programa. También es necesario la implementación del algoritmo para la interpolación lineal expuesta anteriormente. Los detalles del consumo de recursos se encuentran en esta tabla. El consumo de procesador sería de 15.45 millones de instrucciones por segundo. El consumo de memoria de datos de 3.578 palabras y el consumo de memoria de programa de 654 palabras. Como conclusiones, podemos tener que la mayoría de efectos digitales de audio se basan en configuraciones de delay fijos o variables en el tiempo. Para su implementación en una plataforma DSP es menester tomar en cuenta las capacidades de memoria y procesamiento del mismo para cada caso. Todos los efectos tienen valores de ganancia y retardos que los definen. La implementación realizada por el autor de la referencia 1 para sistemas DSP programados en lenguaje C está bien desarrollada conceptualmente, por lo que los valores planteados por el mismo fueron usados en la simulación y serán la base para una futura implementación física del proyecto. Muchas gracias.